del tema que nos toca hoy. Vamos a resolver este problema, tipo práctica, ¿no? Estos tipos van a ser los clásicos que le van a venir de 6 puntos normalmente. Son de cinemática en 3D, ¿no? Bueno, vamos a desarrollar y vamos a comenzar con el desarrollo. Tenemos de dato 750 kilonewton de la tensión del cable AB. Esta de acá. Y bueno, lo primero que nos piden, ¿no? El ángulo que forman los vectores AC y AB. Acá tenemos el enunciado, la gráfica. Bueno, en este caso vamos a trabajar en centímetros. A las finales, los valores de centímetros, milímetros, metros en estos casos se van a descomponer, digamos, y a las finales no va a afectar en el resultado final. Ustedes pueden probar si quieren resolviendo con los 360 milímetros o pasándolo a metros y van a ver que les va a salir el mismo valor. Pero en este caso trabajaremos con centímetros, o sea, acá tenemos 360 milímetros, entre 10 sería 36 centímetros, ¿no? Todo entre 10, todos esos valores entre 10. Tenemos el punto A, calculamos su coordenada, no sé si se acuerdan, cuando vimos el seguimiento de acá del origen, se va hacia X, no, se queda, ¿no? Sería 0. Hacia Y, también 0, solo sería hacia Z. Lo vamos a colocar, no sé si te acuerdan los colores. Verde, pero hacia... Ah, me equivoco, en el eje Y, ¿no? Eso hay que tener cuidado. De acuerdo al sistema de coordenadas que nos dé, hay que trabajar. En este caso, 0 en X, 0 en Z, pero en Y sería menos 60, 600 entre 10. No sería este color, entonces sería el color rojo. Menos 60. Entonces, 0 en X, 0, coma, menos 60 en y 0 en Z. Esta es la coordenada, como ya lo habíamos visto. Ahora en B, de igual manera, seguimiento en X primero, de color azul. Seguimiento. 400, no, 450 entre 10, 45. 45 acá, positivo. Ahora, en Y, no hay, sería 0. Y ahora en Z, tampoco hay. Se queda ahí. Entonces sería en X 45,0,0. Ahí lo tienen. De igual manera, para los siguientes casos, ya como ustedes ya saben, cuando hicimos en la clase anterior, para que tienen que hacer el seguimiento, para que no haya errores, porque si hay un error en el cálculo de coordenadas, el resultado final que vayan a calcular va a estar mal. Por eso tienen que tener mucho cuidado con las coordenadas. Ahora, como nos piden, ahora falta el punto C. Ya eso lo dejo tarea para ustedes, pero directamente si ustedes lo ven al ojo sale 0,0 menos 32. Ahora, nos piden el ángulo teta que lo hemos colocado acá, que generan esos vectores AC, AB.
Entonces, acuérdense. Ah, bueno, el otro de acá que todavía no nos piden, pero también hay que calcular su coordenada, menos 50,036. El vector AB. ¿Cómo llegamos acá? Acuérdense. Eh, cabeza menos cola. Siempre acuérdense de eso. Cabeza menos cola. 45,0 menos la cabeza. Ahora la cola. 60 menos 60,0. 45 menos 0, 45. 0 menos 60. Menos más 60. Y 0 menos 0, 0. Tenemos que este es para Y, mire, y J. Y K, bueno, pero acá es 0. Entonces de acá sale 45I más 60J. Y el módulo, directamente, 45 al cuadrado más 60 al cuadrado, raíz. Tenemos que es 75. ¿Y por qué estamos calculando esto? Ahora van a ver. El siguiente que vamos a calcular es el vector AC. De igual manera, cabeza menos cola. 0 menos 0, 0. 0 menos 0 menos 60, 60. Menos 32, menos 0, menos 32. Entonces sería K, J, Y, 60J menos 32K. ¿No? Como tenemos ahí. Y nuevamente el módulo. Los valores que tiene I y K. 60 y 32 al cuadrado, raíz. Usan su calculadora y llegamos a 68. Y ahora, ¿se acuerdan esta fórmula? El coseno de teta igual a el vector AB, producto escalar, por el vector AC entre el módulo de AB y el módulo de AC. De esta manera, hallamos el ángulo. Acuérdense de esto de los productos escalares, cuando son iguales, I por I, 1, J por J, 1, K por K, 1. Y cuando son diferentes, en todos los casos, 0. Bueno, acá nos da directo esto, pero sale de acá. Esto primero va. Y J, diferentes, 0. De acá, 45. Y K, 0. Entonces tenemos 0 más 0. Ahora, y K igualmente. 60J por 60J. Es 3600. ¿Sí? J por J, 1. En este caso sí, va 3600. Ahora el otro caso. 60J menos por 32K diferentes, 0. Y de ahí nos salen los 3600 del valor escalar del producto del vector AB por AC. Reemplazamos, tenemos el producto escalar que era 360 entre 68 por 75, dividimos y tenemos 0,7058. Y para calcular el ángulo, simplemente arco coseno. Y llegamos al valor de teta, 45,1. Ahora, en la parte B, el vector proyección del vector AD sobre AB, ya teníamos de dato, ya habíamos calculado el anterior, el vector AB, y tenemos un módulo también. Y ahora, recordando la teoría, el vector proyección es igual
a su componente por el vector unitario de AB, de donde se va a proyectar. Entonces, tenemos AD, la proyección de AD sobre AB. Igualmente, cabeza menos cola, menos 50, menos 0, menos 50, 0, menos 60, más 60, 36 menos 0, 36. Ya tienen el valor del vector. De ahí, si paso siguiente, hallar su módulo. Al cuadrado de cada uno, 50 al cuadrado, más 60 al cuadrado, más 36 al cuadrado, raíz, nos da 86. El vector unitario AB, como ven en la imagen, de color verde, y lo calculamos por fórmula, si se acuerdan de esto. El vector unitario es el vector AB entre su módulo. Tenemos de dato esto, teníamos de dato esto, y directamente calculamos su vector unitario. Entonces, ahora, tenemos el vector unitario, pero ¿qué valor? ¿Cuándo calculamos la parte de acá, el componente? La misma fórmula, pero sabemos que la componente es igual al vector AD por el vector, el producto escalar del vector unitario AB. Primero hallamos eso. Entonces tenemos AD, lo tenemos de dato acá arriba, y el vector unitario que lo que acabamos de calcular. Nuevamente, iguales, producto escalar, 1. Bueno, acá tenemos la representación gráfica del vector AD sobre el vector AB. Rectángulo, y este valor de rojo es su componente. Este es su vector unitario. Este es su componente. Entonces, lo que vamos a calcular es esto por medio de un producto escalar. Eso ya lo tienen en su teoría. Como le dije, teníamos dato esto, y nuevamente, directamente esto. En realidad tendría, si se dan cuenta, para que sea de manera más rápida, ya en el programa anterior yo lo hice uno por uno, ¿no? Así, así, pero ya saben que esto va a ser diferente, cero. Entonces, de manera más rápida, los iguales, este de acá, y este no tiene porque todos van a ser diferentes, va a ser cero, o sea, no va a dar ninguno. Solamente sería menos 50 por 0.6 más 60 por 0.8, y ahí directamente sale el valor. Ya eso es cuando ya ustedes traten de hacerlo como de la anterior forma, y si se acostumbran a hacerlo de esta forma, háganlo. La cosa es que no cometan error en la práctica. Porque un error, solamente un error de cálculo y ya todo el problema ya está mal. En eso tienen que tener mucho cuidado. Esta es una manera más rápida para que puedan terminar el problema más rápido, para que tengan tiempo para los más ejercicios. Bueno, lo que les dije igual, diferentes, 1, 0. Y la componente nos da más 18. Sería menos 50 por 0.6 más 60 por 0.8. Nos va a dar 18. Menos 30 y 48. Entonces ya tenemos el valor de la componente. Y el vector proyección fácilmente lo calculamos. Más 18 por el vector unitario que ya lo tenemos de dato.
¿no? Y multiplican 18 por 0,6 y más 18 por 0,8 J, ¿no? Y tenemos el valor de la proyección. Ya tenemos la parte B. Y ahora, la expresión vectorial de la fuerza de tensión del cable de AB que actúa sobre el balde. Ya tenemos todas las fuerzas. Y ahora, entonces, vectorialmente nos piden el vector, en este caso, que sería el módulo que nos dan de dato por su vector unitario de A, B, que también ya lo teníamos de dato. Nos dan de dato 750, como ven acá, la tensión del cable. Tenemos esto. Mire, perdón, esto. Y el vector unitario lo teníamos del anterior problema. De nuevo lo estamos calculando, pero ya lo teníamos de dato, que era 0,6 I más 0,8 J. Multiplicamos y directamente, rápidamente tenemos la expresión vectorial de la fuerza de tensión del cable AB. 450I más 600J. Ahora vamos a poner las fuerzas de las tensiones de los cables que nos van a servir para calcular la parte de E y F. La D y su vector unitario respectivamente. Ya tenemos prácticamente todo, cabeza menos cola, tanto para la tensión y el peso que es menos mg J, porque está en el eje Y. Tenemos de dato esto que ya habíamos calculado en la parte C y nos piden la magnitud de la fuerza del cable AC. La magnitud de la fuerza de tensión del cable AD y la magnitud del peso de doble del balde. Entonces, igual manera, aplicamos la misma fórmula, el vector fuerza, el vector tensión en AC igual a su módulo por su vector unitario. Su vector unitario es el vector AC geométrico entre su módulo. Reemplazamos directamente, ya lo teníamos en la sección anterior, tanto su vector AC como su módulo, y tenemos esta expresión. Tenemos el vector AC en función de su módulo TAC. 0,8823 TAC J menos 0,4705 TACK. De igual manera, AD, y llegamos. Entonces, todas estas expresiones en amarillo vamos a usar para poder calcular los valores de AC, los valores de TAC y TAD. Los valores que ya calculamos los tenemos acá directamente y nos faltó solamente la del peso. Entonces, hacemos nuestra tabla para calcular el valor de TAB, TAC, TAD y BW. Entonces, todo lo de azul, primero la sumatoria de todas las fuerzas que se encuentran acá en azul, general, sumatoria de fuerzas, es 0. Por tanto, la sumatoria de fuerzas en X también va a ser 0. La sumatoria de fuerzas en Y, 0. La sumatoria de fuerzas en Z, 0. Por tanto, como lo pusimos de colores, ¿no? Todo lo que está con Y en el eje X, tenemos acá en la parte de acá, TAB, y esto de acá. Acá es 0 y acá 0 en la parte última. En el eje X colocamos 450, en TAC 0,
menos 0,5813 TAD y en el peso 0. De igual manera, todo lo de rojo en el eje Y, y todo lo en el eje Z, todo lo de verde. Todas las sumatorias tienen que dar 0. Entonces, todo esto da 450 más 0 menos esto, todo esto da 0. Y ahora, ¿cómo empezamos? ¿Dónde empezamos calculando? ¿Cuántas incógnitas hay en el eje X? Solo vemos una, ¿no? ¿Cuántas incógnitas en el eje Y? 1, 2, 3 incógnitas. ¿Cuántas incógnitas en el eje Z? 1, 2, ¿no? Entonces, empezamos del que tiene menos incógnitas, de menor a mayor. Vamos al eje, la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0 y sumamos 450 menos 0. Y de esta manera directamente calculamos TAD, que nos da este valor. Y de igual forma, seguimos con el siguiente. Este era 1, acá habían 2 y acá habían... No, acá habían, me equivoco, 3. Acá habían 2. Entonces seguimos con el que tiene menos, que sería en el eje Z. Sumamos, pero ya tenemos de dato TAD, que ya lo reemplazamos acá. El mismo valor que está acá. Y directamente calculamos TAC. De igual manera, el que nos faltó, el que tenía más incógnitas, que ya tiene una, el eje Y. Reemplazamos de los datos que ya están acá y nos queda solo el W. Calculamos y el W nos da este valor. Entonces, hasta acá ya está resuelto el problema. Toda la parte A, B, C, D, E, F y G. Y este problema es similar, como le digo, este es problema tipo. Estos son los que más van a tener que practicar. Los que van a venir sí o sí, con mayor puntaje en el espacio, ¿no? De esto es de manera similar, solamente que acá se ve la fuerza, digamos, de manera inversa. Y vamos a comenzar igualito, es similar, muy igual. AB igual 200, pero directamente calculamos las coordenadas de D, de A, de C, de B. Eso ya con seguimiento, ustedes ya saben cómo hacer eso, sin equivocarse. Calculan las coordenadas, la fuerza y su vector unitario. Primero empezamos con la fuerza 1, que es de DA, que le vamos a poner F1, por su vector unitario. Directamente colocamos, acuérdense, cabeza menos cola para llegar a este valor, cabeza menos cola, y van a llegar a este valor. Directamente dividimos el módulo, que va a ser 9,6 al cuadrado, más 9,6 al cuadrado, más 4,8 al cuadrado, raíz. Este es el valor. Ustedes ya lo verifican. Ya de esto lo van a hacer de manera rápida, como les digo, para que se les facilite en la práctica. Llegamos al valor en función de F1, lo tenemos acá, y ahora de la fuerza 2, el vector unitario, de igual manera, igual tenemos cabeza menos cola entre sus módulos, entre 9,8, y llegamos a cada nueva expresión. De acá lo estamos haciendo más rápido, como ya en el anterior problema lo vimos más detallado, y acá está más rápido para que ya ustedes lo practiquen y lo verifiquen. Igual, F3, su vector unitario. Ya, acá nos dan, acá nos están dando ya la fuerza de la barra AB, que es 200 newton, por su vector unitario. O sea, directamente vamos a reemplazar esto por su vector unitario, que también ya tenemos, que sería cabeza menos cola, esto de acá,
lo restamos y entre su módulo y ya tenemos el valor del vector BA. Eso es lo que nos piden en la parte, ya, bueno, el peso, y eso es lo que nos piden en la parte A. Ya tenemos la respondida la parte A. Ahora, de la misma forma, tenemos las ecuaciones de acá, esta y esta, esas cuatro ecuaciones, y la vamos a usar para generar nuestra tabla y hacer la sumatoria de fuerzas que sean cero. Tenemos los cuatro datos y nos piden B, C y D, ¿no? Calcular la fuerza, igual que el problema anterior, muy similar. Tenemos la tabla, en el eje X, todo lo de azul, eje Y, todo rojo, y eje Z, todo verde. De igual manera, sumatoria de fuerzas en el eje X igual 0, calculamos F1. Ahora en el eje Y, no, me equivoco. Me estaba olvidando de esto, como les dije, las incógnitas, ¿no? Acá ya cambia. Acá hay una incógnita, acá hay tres incógnitas y acá hay dos incógnitas. El que seguía era el eje Z, ¿no? Ya tenemos el F1 y calculamos F2. Y finalmente en el eje Y reemplazamos y tenemos el peso, la fuerza P. Y ya está resuelto este problema rápidamente. Ya esto ya es más rápido porque es muy similar al problema anterior. Ahora, de igual forma, muy similar. Ahora, pero con cambio de datos, digamos, del D. La fuerza de T a B, igual, siempre le dan una fuerza y siempre nos piden al comienzo la expresión vectorial de la fuerza B. Similar también al anterior, pero con una variación al final que ya lo vamos a ver. Hacen el seguimiento, acuérdense, lo primero que tienen que calcular, coordenadas. Tenemos de dato los datos y las coordenadas, no se olviden, esto es lo más importante. Porque si se equivocan en las coordenadas, como les digo, todo el problema termina en error. Esto tienen que practicar, practíquenlo solos, así. Pongan la imagen y ustedes solo lleguen a las coordenadas sin equivocarse, porque es muy importante. Tenemos la coordenada de B, la coordenada de C, la coordenada de D y la coordenada de A. Seguimiento, como les digo, hagan seguimiento desde primero con X, después y finalmente Z, para que no se equivoquen. La expresión de la fuerza, TAB, su vector unitario, el vector AC, su vector unitario, de igual manera el vector AD y su vector unitario, ¿no? Su representación gráfica. Y la coordenada de A, 0,010. En este caso, el Z, el Z va a estar acá. Si se dieron cuenta en los problemas anteriores, el sistema de coordenadas era con Y acá y solo había una variación con respecto a esto. Entonces tengan cuidado, siempre guíense de su sistema de coordenadas y hacen el seguimiento de acuerdo a eso y siguen de X, Y y Z. De igual manera, la tensión de AB vectorial igual a su módulo TAB por su vector unitario. Tenemos un módulo de dato acá en esta parte
Esto lo calculan, como les dije, cabeza menos cola. Y con esto es el módulo, o sea, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más 10 al cuadrado raíz, les va a dar este valor. Ya ustedes con la calculadora lo hacen directamente para agilizar la solución del problema. Y tenemos el valor de TAB, respondiendo siempre la primera pregunta, ¿no? La parte A. De igual manera, ahora TAC y TAD con sus variables desconocidas. Tenemos acá. TAD de igual manera, como digo, cabeza menos cola menos su módulo. Ustedes ya lo verifican. Y tenemos estas expresiones. Ahora nos faltaría de la fuerza F, que ya no sería J, sería K, más K hacia arriba. El problema lo tenemos acá a la derecha. Tenemos la tensión, la que habíamos calculado, y finalmente la fuerza F. La tabla, TAB, TAC, TAD y el peso. Sí o sí, practiquen esto porque en las prácticas también les viene para que coloquen y completen los valores de acá, de estas tablas. Eje X, todo lo de azul. Eje Y, todo lo de rojo. Y eje Z, todo lo de verde. ¿No? Y ahora, acá, en este caso, tienen dos incógnitas, ya no es uno como antes, esa es la variación. Y acá también tienen dos, que son las mismas. Entonces, si son las mismas, ya acá van a ver que por sistema de ecuaciones resuelven y van a llegar a los valores de TAC y TAD. Y finalmente van a trabajar con el que tiene más incógnitas, que es Z en este caso, no Y como los anteriores casos. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Bueno, acá esto todavía. Con la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Estas dos ecuaciones ustedes lo resuelven y le va a dar el valor de TAD y el valor de TAC. Eso ya es tarea para ustedes. Este es álgebra. Y el último que tiene más incógnitas, el eje Z. Y como ya calculamos TAD y TAC, simplemente reemplazamos y tenemos el valor de la fuerza F. Más 3.428,2 kilonewton. Bueno, y acá hay otro problema tipo que de repente viene en la práctica, en el parcial, ya ustedes practíquenlo. Es similar también, de la misma forma, combinado con el problema anterior cuando le pegan los ángulos. Calculan y ya practiquen en casa esto. Puede ser la fija, así que practiquen. Y bueno, ya se está cumpliendo el tiempo. Bueno, agradecerles por el tiempo brindado. Espero que hayan comprendido todo. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Que tengan un excelente día. Muy buenos días con todos. Hasta luego.